Bienvenidos de nuevo a su canal predilecto, el epicentro del drama turco. Espero que la vida los esté tratando de maravilla, que estén rebosantes de energía y, lo más importante, que estén listos para una buena dosis de chisme jugoso, porque hoy vamos a desmenuzar un tema que sé que les fascina. Prepárense porque nos sumergiremos de lleno en el fascinante, a veces caótico, pero siempre cautivador mundo de las relaciones de nuestros adorados famosos turcos. Hoy en particular centraremos nuestra atención en un hombre que ha conquistado corazones alrededor del mundo, un galán que ha sabido cómo encender pasiones del mismísimo Kerem Bürsin. Lo sé, la gran mayoría de ustedes están pensando, Hande Erçel. ¿Qué pasa con Hande Erçel? No se preocupen, no los voy a privar de esa parte de la historia. Pero hoy, mis queridos chismosos, vamos a excavar un poquito más profundo, vamos a ir más allá de la superficie de ese romance que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, viviendo y sintiendo cada escena. Vamos a explorar, a investigar a fondo, a tratar de descifrar qué es lo que realmente se esconde en el corazón de Kerem, cómo es que incluso con el paso del tiempo, ciertas conexiones parecen resistirse a desaparecer. Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de especulaciones y teorías, permítanme pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y se acaban de descubrir este rincón del chisme turco, o si, como yo, son adictos a los dramas, los romances y los misterios que rodean a las celebridades turcas, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo, ni un solo chisme, ni una sola teoría conspirativa de las que nos encantan. Estarán al tanto de los últimos dramas, las noticias más jugosas y, por supuesto, nuestras propias interpretaciones sobre todo lo que acontece en el glamuroso, y a menudo turbulento, mundo del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les adelantaba, el tema central de hoy es algo que ha estado causando revuelo en las redes sociales, algo que ha generado más preguntas que respuestas. ¿Una bomba? ¿Qué bomba? Bueno, la bomba, damas y caballeros, es la siguiente. Parece ser que Kerem Bürsin, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su muy mediática relación con Hande Erçel, no ha logrado olvidar por completo a la familia Erçel. Y ojo, no me malinterpreten, no estoy afirmando que haya una reconciliación amorosa secreta en marcha, ni mucho menos. No nos dejemos llevar por la emoción. Sin embargo, hay ciertas pistas, ciertos detalles sutiles, que nos hacen pensar que la conexión con Hande y especialmente con su familia, sigue siendo un aspecto importante en la vida de Kerem. Para refrescar la memoria de aquellos que se han perdido algún capítulo, recordemos que la relación entre Kerem y Hande fue un verdadero fenómeno, un acontecimiento que trascendió las pantallas. No solo fueron la pareja protagónica de la exitosísima serie, Sen Kalkam, sino que la química palpable que emanaba de ellos traspasó la barrera de la ficción y se materializó en un romance real que cautivó a fans de todas partes del mundo. Su relación fue intensa, apasionada, llena de momentos inolvidables y, como ocurre en muchas relaciones, llegó a su fin. Pero lo que ha llamado la atención de muchos observadores es que incluso después de la ruptura, Kerem ha mantenido un cierto nivel de contacto con la familia Erçel, prestando especial atención a Gamze Erçel, la hermana mayor de Hande. Y aquí es donde la pregunta clave surge, ¿cómo es que sabemos todo esto? La respuesta, como casi siempre en estos casos, la encontramos en las omnipresentes redes sociales, nuestros grandes aliados a la hora de desentrañar los misterios de la farándula. En varias ocasiones, los fans más atentos han notado que Kerem ha dado me gusta a publicaciones de Gamze, especialmente a aquellas en las que aparece su adorable hija, Mavi. Además se han filtrado rumores, aunque no confirmados oficialmente, de que Kerem y Gamze han coincidido en algunos eventos sociales, aunque siempre manteniendo una distancia prudente y un comportamiento respetuoso. Ahora bien, es crucial que mantengamos la calma y que no nos precipitemos a sacar conclusiones definitivas. Un simple me gusta en una foto no implica necesariamente que haya una conspiración secreta en marcha, ni que se estén planeando segundas oportunidades. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde cada movimiento, cada gesto, cada mirada es analizado al milímetro, estos pequeños detalles pueden llegar a ser muy reveladores. Pueden ser la punta del iceberg, la señal que confirma lo que muchos sospechan. Entonces, ¿qué podría significar esta aparente cercanía entre Kerem y Gamze? Bueno, hay varias teorías que podríamos explorar. La primera, y quizás la más obvia, es que simplemente mantienen una relación de amistad. Recordemos que durante su noviazgo con Hande, Kerem se integró por completo a la familia Erçel,
compartiendo momentos especiales, celebraciones importantes y seguramente creando lazos afectivos genuinos. Es muy posible que a pesar de la ruptura con Ande, Kerem desee preservar esa amistad con Gamze, especialmente por el cariño que siente hacia la pequeña Mavi. Quizás la ve como una sobrina postiza y no quiere perder el contacto con ella. Otra teoría, un poco más atrevida y digna de una telenovela, es que Kerem podría estar intentando mantener una buena relación con la familia Arcel con la esperanza de una posible reconciliación con Ande en el futuro. Aunque esta idea suene a guión de culebrón venezolano, no podemos descartarla por completo. Todos sabemos que las relaciones pueden ser extraordinariamente complicadas y que en ocasiones, el tiempo puede ser un gran aliado, capaz de curar heridas y abrir nuevas puertas. Quién sabe, quizás Kerem esté apostando a que el tiempo le dé una segunda oportunidad con Ande. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto no sea más que una simple coincidencia y que los medios de comunicación estemos exagerando la situación, creando una tormenta en un vaso de agua. Puede que Kerem sea simplemente una persona amable, sociable y que disfruta manteniendo el contacto con sus amigos, independientemente de sus relaciones pasadas. Quizás no le da tanta importancia a los me gusta en redes sociales y lo hace de manera espontánea, sin segundas intenciones. Pero entonces, si todo esto es tan ambiguo, ¿por qué este tema genera tanta expectación? ¿Por qué tanta gente está pendiente de cada movimiento de Kerem y Gamze? En mi opinión, se debe a que la relación entre Kerem y Ande fue tan especial, tan pública y tan seguida por millones de personas que muchos fans aún conservan la esperanza de verlos juntos nuevamente. Su historia de amor se convirtió en un cuento de hadas moderno y nadie quiere que ese cuento termine. Además, la figura de Gamze Arcel añade un toque de intriga adicional a la historia. Ella es una persona muy querida por el público, una influencer con una gran personalidad, un estilo de vida inspirador y un carisma arrollador. Su cercanía con Kerem, aunque sea puramente platónica, genera curiosidad y alimenta los rumores. Y no podemos olvidar el hecho de que Kerem Bürsin es, sin duda alguna, uno de los actores turcos más cotizados y aclamados del momento. Su innegable talento, su carisma natural y su innegable atractivo físico lo han convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Cada paso que da, cada proyecto en el que se involucra, cada declaración que hace, es analizado y comentado hasta el más mínimo detalle. Su vida amorosa, por supuesto, no es la excepción. Es un tema de interés público y cada nuevo rumor genera un revuelo mediático. Así que, después de analizar todas estas teorías y especulaciones, ¿qué podemos concluir? Pues bien, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva, una verdad irrefutable. La relación entre Kerem Bürsin y la familia Arcel sigue siendo un enigma, un misterio sin resolver. Pero lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la conexión entre ellos, de una forma u otra, persiste. Ya sea por amistad, por cariño, por un sentimiento de nostalgia o por una latente esperanza de reconciliación, lo cierto es que Kerem no ha logrado olvidar por completo a la familia de su exnovia. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande podrían volver a estar juntos algún día? ¿O creen que simplemente se trata de una amistad sincera y desinteresada entre Kerem y Gamze? ¿Piensan que la prensa está exagerando todo? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas tan apasionantes. No se corten. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña investigación, de este análisis exhaustivo sobre la relación entre Kerem Bürsin y la familia Arcel. Recuerden que aunque nos encante el drama, el chisme y la especulación, siempre debemos mantener el respeto y la objetividad. No sabemos lo que realmente ocurre detrás de las cámaras y no debemos juzgar a las personas sin conocer la verdad completa. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden que si les ha gustado, pueden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Los espero con más chismes. Y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Son Team Kerem y Ande Forever? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Los leo con atención. Y con esto me despido, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de alegría, de buenas vibras y de muchos chismes.
Recuerden darle like, compartir, suscribirse y sobre todo, seguir chismeando con nosotros. Hasta la próxima. Y no se olviden de estar atentos a mis redes sociales para más actualizaciones.